Sabes, a mis 75 años, aprendí que la seducción no tiene nada que ver con esas historias que contaban en mi juventud. Sentado aquí en el porche de mi casa, observando el movimiento de la calle y la gente pasando, me doy cuenta de que el verdadero encanto está en las pequeñas cosas, en las conexiones genuinas que hacemos a lo largo de la vida. Recuerdo el día que conocí a doña Lupita en el grupo de hidrogimnasia. Estaba sola, un poco perdida buscando dónde estaba la alberca. En lugar de simplemente darle indicaciones, me ofrecí a acompañarla. Durante el camino descubrimos que compartíamos el amor por la cocina italiana. Lo que comenzó con una simple conversación sobre pasta se transformó en una amistad que ya dura 5 años. Ya no uso esas tácticas que veía en las películas antiguamente, esa forma forzada de hablar, las poses estudiadas. Hoy mi seducción está en la sonrisa sincera que ofrezco al saludar al portero del edificio, don Chuy, todas las mañanas. Está en la atención genuina que dedico cuando mi nieta de 12 años, Jimena, me cuenta sobre su día en la escuela. Es increíble cómo se anima cuando se da cuenta de que realmente estoy interesado en sus historias sobre las clases de ciencias. La semana pasada, durante el desayuno en el mercado de San Juan, un ritual que mantengo desde hace años, me encontré con un antiguo colega de trabajo, Ramón. En lugar de una conversación superficial sobre el clima, compartimos recuerdos de la época en que trabajábamos juntos en la antigua fábrica textil. Me di cuenta de cómo mi experiencia de vida permite crear conexiones más profundas. No necesito impresionar a nadie. Las historias que llevo naturalmente despiertan interés. Aprendí a valorar el poder del toque gentil, como cuando tomo la mano de mi hermana menor durante nuestras conversas los domingos por la tarde. No son gestos ensayados, sino expresiones naturales de cariño y presencia. Es gracioso cómo la gente responde positivamente cuando demuestras un interés verdadero por sus vidas. Mi alegría hoy viene de lugares diferentes. Viene del placer de enseñarle a mi nieto Pedrito a jugar damas, incluso cuando él gana, lo que está sucediendo cada vez más frecuentemente. Viene de participar en el coro de la iglesia no porque sea un excelente cantante, lejos de eso, sino porque adoro ver cómo la música une a las personas. El otro día estaba en el supermercado cuando vi a una señora tratando de alcanzar un producto en el estante alto. En lugar de simplemente tomar el artículo para ella, le pregunté sobre su día, comenté sobre los cambios en el barrio y terminamos teniendo una conversación deliciosa sobre cómo el comercio local se ha transformado en las últimas décadas. Me contó historias fascinantes sobre la antigua panadería que existía donde hoy hay una farmacia. La generosidad que aprendí a cultivar no tiene nada que ver con dinero. Se trata de escuchar, verdaderamente escuchar cuando alguien necesita desahogarse. Se trata de compartir las recetas antiguas de mi madre con los vecinos más jóvenes, que nunca han probado ese pastel de elote hecho en el horno de leña. Se trata de dar consejos solo cuando me los piden, y aún así con la humildad de quien sabe que cada uno tiene su propio camino. La confianza que tengo hoy es muy diferente de la que tenía a los 30 años. Recuerdo lo ansioso que estaba por probar mi valor en el trabajo, siempre preocupado por lo que los demás pensaban. Ahora, sentado en mi sillón favorito, hojeando álbumes de familia, me doy cuenta de que cada arruga en mi rostro cuenta una historia de superación. Pasé por momentos difíciles, como cuando perdí mi empleo a los 50 años debido a la automatización de la fábrica. En ese momento parecía el fin del mundo. Pero fue precisamente esa experiencia la que me enseñó a reinventarme. Comencé a hacer pasteles caseros para vender, usando las recetas que mi madre me enseñó. Lo que comenzó como necesidad se transformó en una pequeña empresa familiar. Hoy mi hija mayor administra la pastelería que nació en nuestra cocina. Cada mañana, cuando me miro en el espejo, veo más allá de las marcas del tiempo. Veo al hombre que crió a 3 hijos solo después de que Lucía, mi esposa, partió demasiado pronto. Veo a alguien que aprendió a cocinar, a planchar, a trenzar el cabello de las niñas para la escuela. No fue fácil, pero cada desafío me hizo más fuerte. A los 60 años, decidí volver a estudiar. No por necesidad, sino por placer. Me inscribí en un curso de jardinería en el centro comunitario.
Allí conocí a doña Conchita, que se convirtió en mi compañera en los proyectos de huerto comunitario. Ella me enseñó sobre hierbas medicinales, mientras yo compartía mi conocimiento sobre compostaje, algo que aprendí con mi padre. La tecnología, que antes me asustaba, hoy forma parte de mi rutina. Mis nietos me enseñaron a usar el celular y ahora hago videollamadas con mi hermana que vive en Monterrey. Al principio era frustrante. ¿Cuántas veces bloqueé el aparato? Pero la paciencia de los pequeños y mi persistencia valieron la pena. Ayer mismo, logré hacer mi primera compra en línea. Con el paso de los años, aprendí que el verdadero poder no está en controlar situaciones o personas, sino en aceptar quienes somos. Recuerdo el día en que decidí dejar de teñirme el cabello. Fue liberador. Las canas que antes me molestaban tanto ahora son parte de mi identidad, así como las historias que llevo. En el grupo de gimnasia de la plaza, soy el único hombre entre 15 mujeres. Al principio me sentía fuera de lugar, pero pronto me di cuenta de que eso no importaba. Lo que importaba era el movimiento, la alegría de comenzar el día con ejercicios y buenas conversaciones. Doña Rosita, nuestra profesora de 68 años, siempre dice que no existe edad para comenzar algo nuevo. También aprendí a decir que no. Cuando mi hijo menor insistió en que me mudara a un departamento más pequeño, le expliqué con cariño que prefería quedarme en la casa donde crié a mi familia. Aquí puedo cuidar de mi jardín, recibir a mis amigos para el dominó los sábados por la tarde y mantener viva la memoria de Lucía en cada rincón. Uno de los mayores descubrimientos fue darme cuenta de que puedo contribuir a mi comunidad. Comencé a dar clases de carpintería a jóvenes del barrio. Verlos aprender a transformar la madera en arte me llena de orgullo. Miguel, un chico de 15 años, me dijo que nuestras clases lo ayudaron a elegir su profesión. Quiere ser diseñador de muebles. Todos los domingos reúno a mis hijos y nietos para la comida familiar. Preparo esos chilaquiles que aprendí con mi madre mientras los niños juegan en el patio. Es en estos momentos que me doy cuenta de lo precioso que es el tiempo. Ya no me preocupo por servir platos perfectos o mantener la casa impecable. Lo que importa es que estemos juntos. La semana pasada, mi nieta mayor, Ana Sofía, me preguntó cómo era ser viejo. Le respondí que cada día es un descubrimiento. Le conté cómo aprendí a andar en bicicleta a los 70 años, porque quería acompañar a mis nietos en los paseos de fin de semana. Le hablé sobre la alegría de poder dormir hasta más tarde sin culpa, de tener tiempo para observar a los pájaros que visitan mi jardín todas las mañanas. El envejecimiento me enseñó a valorar el silencio. Esa prisa que me consumía en la juventud dio lugar a una calma agradable. Aprendí a apreciar una taza de café sin necesidad de hacer nada más que sentir su aroma. Descubrí el placer de ver el amanecer desde mi porche, escuchando el canto de los pajaritos. Claro, hay desafíos. A veces mis rodillas se quejan cuando subo las escaleras y necesito usar lentes hasta para leer los titulares del periódico. Pero cada limitación me enseñó a encontrar nuevos caminos. Cuando ya no pude correr, descubrí la natación. Cuando la vista cansada dificultó la lectura, descubrí los audiolibros. Una de las mayores alegrías de mi edad es poder ser un puente entre el pasado y el presente. Cuando mis nietos me preguntan cómo era la vida antes, les cuento sobre cómo jugábamos en la calle hasta que anochecía, sobre las fiestas patronales que duraban toda la noche, sobre cómo hacíamos nuestros propios juguetes. La semana pasada organicé un taller de papalotes en el centro comunitario. Ver a niños y adolescentes fascinados aprendiendo algo que formaba parte de mi infancia fue emocionante. Miguel, mi nieto de 8 años, no creía que su abuelo supiera hacer volar un papalote tan alto. El otro día, organizando viejas fotografías en el álbum familiar, encontré una de 1970, cuando aún trabajaba como obrero en la fábrica textil. Me quedé horas allí, perdido en los recuerdos. Recordé a don Antonio, mi primer jefe, que me enseñó que el trabajo bien hecho no necesita elogios, habla por sí solo. Fue en esa fábrica donde aprendí una de las lecciones más valiosas de mi vida. En 1985 cometimos un error grave en una entrega importante. Todos tenían miedo de asumir la responsabilidad, pero decidí presentarme ante el supervisor.
Para mi sorpresa, en lugar de un castigo, recibí una oportunidad de liderar un proyecto para mejorar nuestros procesos de control de calidad. Hoy, cuando mis nietos se quejan de algún error que cometieron en la escuela, les cuento esta historia. Les enseño que nuestros fracasos pueden ser el comienzo de algo extraordinario. Como siempre digo, el miedo a equivocarse no puede ser mayor que las ganas de acertar. Mi jardín es mi refugio y mi mayor orgullo. Cada planta tiene una historia. Los rosales rojos vinieron de esquejes que Lucía plantó hace 30 años. El árbol de guayaba fue un regalo de mi padre cuando nos mudamos a esta casa. Las orquídeas me recuerdan a mi madre, que tenía un don especial para hacer florecer cualquier planta. Todas las mañanas me levanto temprano para cuidar de las plantas. Es mi forma de meditación. Mientras riego cada una de ellas, converso con mis recuerdos. A veces me sorprendo contándole a las flores sobre cómo fue el día anterior, o compartiendo preocupaciones sobre algún hijo o nieto. El año pasado decidí transformar parte del patio en un huerto comunitario. Invité a los vecinos a participar y, para mi sorpresa, el proyecto unió a 3 generaciones. Doña Chole trae sus recetas de remedios naturales, mientras los niños del vecindario aprenden sobre el ciclo de las plantas y la importancia de cuidar la naturaleza. A los 72 años descubrí la pintura. Todo comenzó cuando acompañé a mi nieta Beatriz a una feria de artes en la plaza. Había un señor vendiendo acuarelas y quedé fascinado con los colores y formas que creaba en el papel. Esa misma semana compré mi primer kit de pintura. Al principio mis intentos eran desastrosos. Árboles que parecían más bien manchas verdes, casas torcidas, personas sin proporción. Pero había algo liberador en crear, en dejar que los colores expresaran lo que las palabras no siempre podían decir. Ahora tengo un pequeño estudio en el cuarto que era de las niñas. Las paredes están cubiertas con mis obras. Algunas buenas, otras no tanto, pero todas importantes. Cada pintura cuenta una historia. El atardecer que vi en la playa con mis nietos, el jardín en un día de lluvia, el retrato de Lucía que hice basado en nuestra foto de boda. Aprendí a valorar los días tranquilos, aquellos en los que nada extraordinario sucede. Son en estos días que encuentro tiempo para reflexionar sobre la vida, para agradecer por los pequeños milagros de lo cotidiano, el desayuno en el porche, el periódico del domingo, la llamada inesperada de un viejo amigo. Mantengo un diario desde hace 5 años. En él, registro no solo los acontecimientos del día, sino principalmente los sentimientos, las reflexiones, los sueños que aún quiero realizar. Es mi forma de dejar un legado para mi familia, demostrar que cada día vivido es una página importante en nuestra historia. En las páginas de ese diario, cuento sobre la primera vez que vi el mar, a los 45 años, con mis hijos aún pequeños. Escribo sobre el día en que Lucía partió, sobre cómo aprendí a convivir con la nostalgia sin dejar que me impidiera vivir. Registro las pequeñas victorias diarias, como cuando logré aprender a hacer una transferencia por la aplicación del banco, o cuando finalmente dominé la receta de las quesadillas de la abuela. Nunca fui muy aficionado al baile, lo confieso. Lucía siempre se quejaba en las fiestas porque yo solo sabía arrastrar los pies en la pista. Pero a los 73 años, algo inesperado sucedió. Durante una fiesta en el centro de convivencia, doña Tere, una señora de 80 años llena de vigor, me sacó a bailar cumbia. «Nunca es tarde para aprender», dijo ella con esa sonrisa contagiosa. Y así comenzó mi viaje en el baile. Todos los jueves allí estaba yo en el grupo de baile de salón para la tercera edad. Al principio era pura vergüenza y pies pisados. Hoy me enorgullezco de decir que sé guiar a una pareja en el danzón, en el bolero y hasta en el vals. El baile me enseñó que nuestro cuerpo tiene memorias que van más allá de los recuerdos de la mente. Cada paso, cada giro, me hace sentir más vivo. Y lo mejor, hice amigos maravillosos. Después de las clases, nuestro grupo siempre toma un café en la panadería de la esquina, donde compartimos historias y risas. Mi estudio en casa se convirtió en una especie de biblioteca de los recuerdos. En los estantes, además de los libros que he coleccionado durante años, guardo pequeños tesoros,
el primer sapito de cerámica que mi hija Ana hizo en la escuela, el reloj de bolsillo de mi padre, las cartas que intercambié con María durante el noviazgo. Cada objeto cuenta una historia. La pipa rota del abuelo Juan me recuerda las tardes en que me contaba historias de terror. El dedal de plata de mi madre me transporta a los días en que cosía nuestros uniformes escolares. El álbum de cromos incompleto del Mundial del 58 me hace sonreír al recordar los intercambios en la puerta de la escuela. El otro día mi nieto Pedro, de 10 años, pasó la tarde conmigo hurgando en estas antiguallas, como él las llamó. Para mi sorpresa quedó fascinado con cada historia. Pidió llevarse una de las cartas antiguas para mostrarla en la escuela, en un proyecto sobre comunicación antes de Internet. Ver el pasado cobrando significado a través de sus ojos fue una experiencia única. La cocina siempre ha sido el corazón de nuestra casa. Fue allí donde María me enseñó a hacer arroz sin quemarlo, después de varios intentos desastrosos, donde mis hijas aprendieron sus primeras recetas, donde celebramos cada cumpleaños, cada logro. Después de enviudar, la cocina se convirtió en mi refugio. Comencé a rescatar antiguas recetas familiares. El cuaderno de recetas de mi madre, con sus páginas amarillentas y manchas de grasa, se convirtió en mi guía. Cada plato tiene una historia. El pan de elote que ella hacía en los días de lluvia, el pollo con jitomate que era tradición en los almuerzos dominicales, el dulce de papaya que solo ella sabía hacer de la manera correcta. Ahora todos los sábados doy clases de cocina a mis nietos. Les enseño no solo las recetas, sino las historias detrás de ellas. Mientras amasamos un pan o sazonamos unos frijoles, les cuento cómo era la vida en el campo, sobre las fiestas de San Juan de mi infancia, sobre las meriendas en casa de la abuela. Con la edad aprendí que el tiempo es nuestro bien más preciado. No ese tiempo del reloj, que corre siempre apresurado, sino el tiempo de las experiencias, de los afectos, de las pequeñas alegrías cotidianas. Creé un ritual para mí mismo. Todas las noches, antes de dormir, escribo 3 cosas por las que estoy agradecido. A veces son acontecimientos importantes, como el nacimiento de un bisnieto. Otras veces son momentos simples. El sabor del desayuno, la llamada telefónica de un amigo lejano, el sonido de la lluvia en la ventana. Este ejercicio me ayuda a percibir que cada día es un regalo, independientemente de los desafíos que traiga. Incluso en los días difíciles, cuando los dolores de espalda aprietan o la añoranza de María se hace más fuerte, encuentro motivos para agradecer. Todo comenzó como un simple encuentro para jugar dominó. Yo y otros 3 amigos del barrio, Sebastián, el antiguo dueño de la panadería, Jorge, profesor jubilado, y Milton, que trabajó en correos durante 35 años. Todos los jueves, a las 2 de la tarde, nos reuníamos en mi terraza, pero lo que era solo un juego se transformó en algo mucho más grande. Entre una jugada y otra, compartíamos nuestras historias, miedos y esperanzas. Sebastián nos contaba sobre su nieta, que estaba estudiando medicina. Jorge compartía sus preocupaciones por su esposa, que luchaba contra el Alzheimer. Milton nos hacía reír con sus historias de la época en que entregaba cartas. Con el tiempo, nuestro grupo creció. Los vecinos empezaron a aparecer, trayendo café y galletas. Los niños del barrio venían después de la escuela, curiosos por aprender el juego. Pronto, los jueves se convirtieron en un evento esperado por todos. Ya no se trataba de ganar o perder en el dominó. Se trataba de pertenecer, de formar parte de una comunidad. Incluso después de 10 años de su partida, todavía escribo cartas a María. Empecé esto como una forma de lidiar con la añoranza, pero se convirtió en un ritual importante en mi vida. Cada noche de domingo me siento en el escritorio y le cuento sobre mi semana. Escribo sobre los pequeños logros. María, no vas a creer, pero finalmente aprendí a hacer ese flan que tanto te gustaba. Le cuento sobre los nietos. Julia es igualita a ti cuando se enoja. Incluso cruza los brazos de la misma manera. Comparto mis preocupaciones. Ando preocupado por Juan, ha estado muy callado últimamente. Estas cartas nunca son enviadas, claro. Las guardo todas en una caja azul, aquella que me diste en nuestro primer aniversario de boda. Es mi forma de mantener nuestra conversación viva, de sentir que todavía puedo compartir mi vida contigo.
Siempre fui de madrugar, hábito que traje del campo, pero fue solo después de los 70 que descubrí la belleza de las mañanas en la ciudad. Empecé a encontrar a otros madrugadores durante mis caminatas en el parque. Don Francisco, que vende pan en el mercado, Doña Concepción, que cuida a los gatos callejeros, y el doctor Pablo, médico jubilado, que ahora se dedica a la fotografía. Formamos un grupo informal que llamamos Club de los Madrugadores. Nos encontramos a las 5:30 de la mañana, cuando la ciudad aún está despertando. Caminamos juntos, conversamos sobre la vida y terminamos tomando café en la panadería de Pepe, que abre las puertas especialmente para nosotros. En estas mañanas aprendo sobre fotografía con el doctor Pablo, sobre la historia del barrio con don Francisco y sobre compasión con doña Concepción. Son lecciones que no vienen en libros, sino de la sabiduría acumulada por cada uno a lo largo de los años. Una vez al mes, voy a la escuela municipal del barrio a participar en el proyecto Contadores de Historias. Junto con otros ancianos de la comunidad, compartimos con los niños historias de nuestra infancia, leyendas populares y cuentos antiguos. Ver los ojos de los niños brillando cuando les cuento cómo era la vida sin televisión, internet o celular es una experiencia única. Se quedan especialmente fascinados con las historias sobre cómo jugábamos en la calle hasta tarde, hacíamos nuestros propios juguetes y nos reuníamos para escuchar radionovelas. Pero lo más interesante es percibir cómo estas historias crean puentes entre las generaciones. Después de las sesiones, siempre hay algún niño que viene a contarme cómo su abuelo o abuela también tiene historias parecidas. Es como si a través de estas narrativas ayudáramos a mantener viva la memoria de nuestra comunidad. En el cajón de mi cómoda guardo un cuaderno especial. No es un cuaderno de recetas común, aunque empezó así. Es lo que llamo mi cuaderno de recetas de la vida. En él, además de las recetas tradicionales de la familia, anoto pequeñas lecciones que he aprendido a lo largo de los años. Entre la receta de las quesadillas de la abuela y el pan de elote de María, hay reflexiones como: para un matrimonio duradero, una taza de paciencia, 2 cucharadas de comprensión, una pizca de humor y amor a voluntad. O incluso, para días difíciles, mezcle 3 sonrisas sinceras, una caminata al aire libre y conversaciones con amigos. Deje reposar y repita si es necesario. A mis nietas les encanta hojear este cuaderno. Ana, la mayor, siempre dice que va a hacer uno igual cuando sea mayor. Pero abuelo, me preguntó un día, ¿cómo sabes qué recetas de la vida son importantes? Le respondí que es como en la cocina. Algunas veces sigues la receta al pie de la letra, otras veces improvisas. Pero lo importante es poner amor en todo lo que haces. Todos los días cuando me afeito, tengo una conversación silenciosa con el hombre en el espejo. Observo cada arruga, cada marca que el tiempo ha dejado, y recuerdo la historia detrás de cada una de ellas. La cicatriz en la barbilla, del día que me caí de la bicicleta enseñando a mi hijo menor a pedalear. Las líneas de expresión alrededor de los ojos, de tanto reír con mis nietos. Recuerdo cuando vi mi primera cana a los 35 años. En ese momento me preocupé, pensando que estaba envejeciendo demasiado rápido. María se rió y dijo que eran hilos de sabiduría. Hoy a los 75 entiendo lo que quería decir. Cada cana representa una lección aprendida, una experiencia vivida. Todo comenzó cuando encontré a don Alberto en la biblioteca municipal. Estábamos buscando el mismo libro, Pedro Páramo, de Juan Rulfo. Empezamos a conversar sobre literatura y descubrimos que compartíamos el amor por los clásicos mexicanos. Decidimos crear un club de lectura especialmente para jubilados. Nos reunimos todos los lunes en la biblioteca. Cada semana uno de nosotros elige un libro para discutir. No se trata solo de literatura. Conversamos sobre cómo las historias se conectan con nuestras propias experiencias de vida. Doña Celeste, profesora jubilada de español, nos enseña sobre los aspectos técnicos de las obras. Don Roberto, que trabajó como carpintero toda su vida, nos sorprende con interpretaciones únicas, relacionando las historias con su trabajo manual. Y yo, contribuyo con mis filosofías de cantina, como bromean mis amigos. Una de las mayores lecciones que he aprendido con la edad
es sobre la importancia de las palabras no dichas. Cuando era joven, pensaba que necesitaba tener una opinión sobre todo, que siempre necesitaba decir algo. Hoy he aprendido el valor del silencio, de la escucha atenta. A veces, cuando mis hijos vienen a pedirme consejos, solo escucho. No porque no tenga nada que decir, sino porque entendí que muchas veces las personas no necesitan soluciones. Solo necesitan a alguien que las escuche sin juzgar. La semana pasada, mi hija menor estaba angustiada por problemas en el trabajo. En lugar de dar consejos, serví un café, me senté a su lado y simplemente escuché. Al final me abrazó y dijo: «Papá, siempre sabes qué hacer». Poco sabe ella que no hice nada. Solo creé un espacio seguro para que encontrara sus propias respuestas. Hay un cantero especial en mi jardín que llamo Cantero de las Segundas Oportunidades. Es donde cuido las plantas que otros abandonaron, orquídeas que dejaron de florecer, helechos amarillentos, cactus que casi no sobrevivieron al invierno. Empecé esto después de recibir un rosal marchito de la vecina. «Se está muriendo», dijo. «Tal vez usted pueda salvarlo». Con paciencia y cuidado diario, vi aquel rosal volver a la vida. Hoy da las rosas más hermosas del jardín. Esta experiencia me enseñó mucho sobre la vida. Al igual que las plantas, a veces necesitamos a alguien que crea en nosotros, que nos dé una segunda oportunidad. Fue así cuando volví a estudiar a los 65 años. Muchos pensaban que era demasiado tarde, pero mi familia me apoyó. Todos los domingos me despierto más temprano de lo normal. Es un hábito que mantengo desde hace décadas. Preparo un café abundante, recojo el periódico en la puerta y me siento en la terraza para ver amanecer. En estas mañanas silenciosas hago un balance de la semana. Pienso en los buenos momentos, la sonrisa de mi bisnieto recién nacido, la nueva receta que aprendí a hacer, la llamada sorpresa de un viejo amigo. También reflexiono sobre los desafíos, la consulta médica que me preocupó, la discusión con mi hijo sobre mis finanzas, la nostalgia que a veces aprieta en el pecho. Es en este momento cuando escribo pequeñas cartas para mis nietos. No las envío todas. Algunas las guardo para cuando sean mayores. En ellas comparto no solo historias de la familia, sino también las lecciones que la vida me ha enseñado. En 2020, durante la pandemia, comencé un proyecto especial. Transformé la antigua habitación de costura de María en una biblioteca de los recuerdos. En las paredes colgué fotografías antiguas en orden cronológico, creando una línea de tiempo de nuestra familia. Cada fotografía tiene una historia escrita a mano en una pequeña tarjeta. La foto de la boda, 1968, el día en que María dijo sí y cambió mi vida para siempre. La primera casa, 1970. Apenas teníamos muebles, pero era nuestro rincón de felicidad. El nacimiento de los hijos, los primeros pasos de los nietos, las fiestas familiares, pero no son solo momentos felices. También hay fotos de tiempos difíciles, la inundación que casi destruyó nuestra casa en 1983, el hospital donde María pasó sus últimos días, la primera Navidad sin ella, porque aprendí que nuestra historia está hecha de alegrías y tristezas, y cada momento nos moldeó en lo que somos hoy. Uno de los mayores descubrimientos que hice con la edad es que el tiempo es un maestro paciente. Nos enseña lecciones que ningún libro puede transmitir. Aprendí que la felicidad está en las pequeñas cosas, en el olor del café recién hecho, en el sonido de la lluvia en la ventana, en el abrazo apretado de un nieto, que las mejores conversaciones ocurren sin prisa, generalmente acompañadas de un pastel casero y una taza de café. Descubrí que perdonar no es un acto único, sino un proceso diario, que la nostalgia puede ser una compañera gentil, recordándonos el amor que tuvimos la suerte de vivir, que nuestras cicatrices cuentan historias de superación, no solo de dolor. Siempre fui un hombre de música. En mi juventud tocaba la guitarra en las fiestas de la iglesia. Con María bailábamos en la sala después de que los niños se dormían, pero fue solo después de los 70 que aprendí a apreciar el silencio. Ahora tengo un ritual. Todas las tardes me siento en mi sillón favorito, aquel que María eligió hace tantos años, y me quedo en silencio durante 1 hora.
No es meditación como sugiere mi hija Ana. Es más un momento de comunión conmigo mismo. En ese silencio, escucho cosas que el ruido del día a día esconde. El tic-tac del reloj antiguo, herencia de mi padre. El viento en las hojas del árbol de yaca. La campana de la iglesia a lo lejos. Son sonidos que cuentan historias, que me conectan con quién fui y quién soy. Tengo una colección peculiar. No son sellos, monedas o coches en miniatura. Colecciono momentos. En una caja de zapatos antigua, guardo pequeños tesoros que representan días especiales. El boleto del cine donde llevé a mis nietos por primera vez. La pluma de colibrí que encontré en el jardín una mañana de primavera. La nota cariñosa que mi vecina dejó junto con una tarta de manzana. Cada objeto tiene una fecha y una pequeña descripción. 23 de abril de 2023. Primera vez que escuché a mi bisnieto llamarme Abuelo Pepe. 15 de junio de 2023. Día en que logré hacer las quesadillas igual que María. Para algunos pueden parecer cosas sin valor, pero para mí son tesoros que me recuerdan que la vida está hecha de pequeños momentos extraordinarios disfrazados de ordinarios. Todo comenzó cuando reparé la radio antigua de don Manuel. Pronto, la noticia se extendió por el barrio. Don Pepe arregla cosas. Poco a poco, los vecinos comenzaron a traer sus objetos rotos. No solo aparatos, sino también recuerdos que necesitaban reparación. Formamos un grupo informal. Todos los miércoles nos reunimos en mi taller improvisado en el garaje. Don Pedro, ex carpintero, enseña sobre trabajos en madera. Yo contribuyo con mis conocimientos de electrónica básica, aprendidos en los tiempos de la fábrica. Doña Teresa, que fue costurera, ayuda con las reparaciones en telas. Pero no solo reparamos objetos. Entre una soldadura y otra, remendamos también historias, sueños y corazones rotos. Como dice don Manuel, aquí arreglamos todo, menos el tiempo que pasa. Con la edad, aprendí que la riqueza no se mide solo por el saldo bancario. Claro, siempre fui cuidadoso con el dinero, hábito que heredé de mis padres. Pero descubrí que existen otras formas de economía. Ahorro sonrisas para días difíciles. Guardo palabras amables para momentos de tensión. Hago un stock de paciencia para usar con mis nietos más inquietos. Invierto en momentos con la familia, sabiendo que ese es el mejor rendimiento que puedo tener. En mi ahorro emocional, deposito diariamente pequeños gestos de bondad. Un buenos días para el portero, una ayuda para la vecina con las compras, una llamada telefónica a un amigo que anda solo. Son inversiones que no aparecen en el extracto del banco, pero que enriquecen la vida de formas inimaginables. Hace algunos años comencé un proyecto especial. Escribo cartas para mis bisnietos que aún no han nacido. En ellas, cuento sobre el mundo que conocí, los cambios que presencié y las esperanzas que tengo para su futuro. Querido bisnieto, escribo, cuando leas esta carta probablemente ya no estaré aquí, pero quiero que sepas que mucho antes de que nacieras ya pensaba en ti. Quiero contarte sobre un tiempo en que los teléfonos tenían cables, en que necesitábamos esperar una semana para revelar las fotografías, en que las cartas tardaban días en llegar. En cada carta pongo un pequeño recuerdo, una fotografía antigua, un recorte de periódico, una hoja de mi jardín prensada entre las páginas. Son pedazos tangibles de historia, puentes entre mi tiempo y el de ellos. Durante la pandemia, cuando todos estábamos aislados, descubrí que muchas recetas antiguas de la familia se estaban perdiendo. Nadie sabía ya hacer el dulce de calabaza de la abuela Antonia o el pan de elote que mi madre preparaba las mañanas de domingo. Entonces comencé a rescatar esas recetas. Llamé a primos lejanos, conversé con tías ancianas, rebusqué en cuadernos antiguos. Cada receta recuperada traía consigo una historia. El pastel de elote, que era tradición en las fiestas de San Juan. El pollo de rancho que reunía a la familia los domingos. Pero no anoté solo los ingredientes y el modo de preparación. Junto con cada receta, registré los recuerdos asociados a ella. Este dulce de leche era el preferido de tu abuelo Juan. Él decía que el secreto estaba en el punto del almíbar, que debía ser observado con paciencia y amor. Con la edad,
Aprendí a escuchar mi cuerpo de una forma diferente. Ya no es esa escucha ansiosa de la juventud, preocupada por las apariencias y el rendimiento. Es una escucha más profunda, más respetuosa. Cada dolor, cada limitación, trae su propia lección. Cuando mis rodillas comenzaron a quejarse de las escaleras, descubrí nuevos caminos y ritmos. Cuando la vista cansada exigió lentes más fuertes, aprendí a valorar otros sentidos: el tacto, el olor, el sonido. Desarrollé una rutina propia de ejercicios, adaptada a mis necesidades. Cada mañana hago estiramientos en el jardín, conversando con mis plantas. Por la tarde camino despacio por el barrio, observando los cambios en las casas, en los árboles, en las personas. Una de las mayores lecciones que aprendí es que el tiempo tiene diferentes sabores. Está el tiempo cronológico, que marca las horas en el reloj. Está el tiempo del corazón, que pasa demasiado rápido cuando estamos felices y se arrastra en los momentos de tristeza. Y está el tiempo de la memoria, que preserva ciertos momentos como si fueran eternos. Aprendí a no desperdiciar tiempo con arrepentimientos. El pasado ya fue, y sus lecciones están guardadas en mí. El futuro aún no ha llegado, y sobre él solo tengo esperanzas. Lo que tengo de verdad es el presente, este momento precioso que estoy viviendo ahora. A veces, sentado en mi porche al final de la tarde, pienso sobre el legado que voy a dejar. No hablo de bienes materiales. Esos son solo cosas que el tiempo se lleva. Hablo del legado de amor, de historias, de valores que construí a lo largo de este viaje. Quiero que mis nietos se acuerden no del abuelo que les daba regalos, sino del abuelo que les enseñó a plantar árboles de guayaba, a contar historias, a respetar el tiempo de cada cosa. Quiero que sepan que cada arruga en mi rostro fue una sonrisa compartida, cada cabello blanco una lección aprendida. La semana pasada nació mi tercer bisnieto, Miguel. Sostener a ese pequeño ser en mis brazos me hizo pensar en el milagro del tiempo, en el ciclo infinito de la vida. Vi en sus ojos el mismo brillo que vi en los ojos de mis hijos, de mis nietos. Es como si la vida me estuviera diciendo: ¿ves, Pepe? Todo continúa. He aprendido a aceptar que soy solo un eslabón en esta gran cadena que es la vida. Cada generación trae sus propias historias, sus propias luchas y conquistas. Mi papel ahora es ser un puente entre el pasado y el futuro, guardián de memorias y sembrador de esperanzas. Llego al final de estas memorias con el corazón lleno de gratitud. Gratitud por la larga vida que me permitió ver a mis hijos crecer, a mis nietos convertirse en adultos, a mis bisnietos llegar al mundo. Gratitud por cada persona que cruzó mi camino y dejó un poco de sí conmigo. María solía decir que la vida es como un libro. Cada día es una página nueva, cada año un capítulo diferente. Algunos capítulos son alegres, otros tristes, pero todos son importantes para contar nuestra historia. Hoy, a los 75 años, sé que aún tengo muchas páginas por escribir. No sé cuántas serán, pero sé que quiero llenarlas con amor, con sabiduría, con la sencillez que aprendí a valorar. Y si tú, que estás leyendo estas memorias, puedes aprender algo de mí, que sea esto: la vida es demasiado preciosa para ser vivida con prisa. Cada momento es una oportunidad de amar, de aprender, de reinventarse. No importa tu edad, siempre puedes comenzar un nuevo capítulo. Como dice el refrán que mi madre tanto repetía: la vida no se mide por el número de veces que respiramos, sino por los momentos que nos quitan el aliento. Y así cierro este libro de memorias, no con un punto final, sino con puntos suspensivos. Porque mientras haya vida habrá historias que contar, amores que vivir, momentos que celebrar. Con cariño, Pepe.